Ya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludamos desde el programa La Rueda que se emite por Radio Conciencia topnew.com desde el lugar en el cual nos estén escuchando. Eh, hoy tenemos como invitada a Sofía Schall-Hartecker, que es presidenta del Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente número 39, Jean Piaget, que está ubicado en el partido de Vicente López. Ahí Eh, estuve. Ella nos pasará a contar en un ratito, dado que participó junto con sus compañeros y compañeras de la movilización de jubilados del día miércoles, en el cual se sumaron otros grupos, ¿m? Gente del Garraham, el movimiento Ni Una Menos, que se moviliza todos los 3 de junio desde hace 10 años, y miércoles pasó esa fecha del 3 de junio al 4 de junio. Bueno, en un ratito la vamos a escuchar. Estamos con Luisa Adet, la directora de la radio, Claudio Maraviglia, economista, profesor jubilado de la Universidad de Buenos Aires, que nos va a dar un informe económico también en un ratito. Clelia Gómez, directora jubilada, Walter Sánchez, profesor de historia. Bueno, antes de empezar, me gustaría pasarle algunos audios de médicos del Hospital Garraham. El Hospital Garraham, para la audiencia, sobre todo de otros países que tal vez nos estén escuchando, es un hospital nacional pediátrico que se encarga de casos de niños, de adolescentes de mucha complejidad. Es un hospital reconocido en la Argentina, en el mundo y en América Latina. Y está sufriendo un ataque feroz. Pero vamos a escuchar las palabras de los médicos directamente. Minutito. Acá lo tenemos a Alejandro Lipkovich. Demasiado lejos. Esto no es broma, esto no es un juego, es el principal hospital pediátrico del país y hay una rebelión interna en el hospital. Porque hemos llegado a una situación límite y como si esto fuera poco, nos han traído a una audiencia a tomarnos el pelo. Como dijo Norma, hay una rebelión porque los trabajadores no aguantan más. Porque están viendo que el hospital se va a pique, que la gente renuncia, que se están cerrando sectores, que no alcanza el presupuesto. Lo que puede pasar es que si no ponemos un freno a este vaciamiento, el hospital Garrahan, que es donde se atienden los niños y niñas de todo el país, no vuelve a ser el mismo. Y nosotros advertimos que el conflicto se profundiza, que como dijo Norma, mantenemos el paro, que nos vamos a movilizar a la Plaza de Mayo el día de mañana, que el gobierno es el principal responsable, que no puede mandar funcionarios de cuarta categoría a no decir nada cuando todo el país sabe cuál es la necesidad del Garrahan. ¿Cómo sigue el conflicto después de esta reunión? Bueno, el conflicto sigue. Hemos ratificado lo que nuestra asamblea votó, se profundiza. Tenemos paros de las 21 horas. Sí. Termina a las 7 de la mañana del día viernes. Sí. El turno franquero también tiene su cambio y la semana que viene ya tenemos votadas 48 horas. Tiene que haber una propuesta de verdad. Una propuesta es recomponer el salario de todos los trabajadores, que no somos ñoquis, no sobra nadie, tiene que cesar las amenazas a los residentes que nos están amenazando. ¿A ustedes también nos están amenazando? Por supuesto, lo dijo el vocero presidencial casi por cadena nacional y el jefe de gabinete, que sobramos trabajadores, que venga a ver si se anima a recorrer el hospital Garrahan y decirle eso en la cara a las enfermeras que se desloman por 900.000 pesos por mes. Con la conciliación no hay amenazas de despidos a los residentes, pero están llegando mensajes con amenazas de despido. No lo vamos a permitir. Los residentes y los trabajadores de planta somos la misma cosa. Somos más de 4.000 personas que hacemos funcionar el hospital día a día y estamos unidos para pelear, para defender al hospital. Bueno, acá ha hablado Alejandro Lipkovich, secretario general de la Junta Interna del ATE, Garraham. Vamos a escuchar ahora a la doctora Gabriela Bauer, médica pediatra del Hospital Garraham.
un presidente que es una bestia cuando se refiere a los niños y niñas y adolescentes. Y no salimos a defenderlos ni como salimos a los jubilados. Es una bestia como habló en la campaña, como se refirió indirectamente, porque nunca los mira a la cara, no sabe decir niña, niño, adolescente, ni chico sabe decir perro, sabe decir envaselinado, pero no sabe decir eso y no mira la cara. Y se da el tupé en el medio del conflicto que le estamos evidenciando de insultar a un niño por Twitter. ¿Qué nos pasa? ¿De dónde? ¿Qué hicimos? ¿Qué lo hicimos bien? Entonces hay oportunidades y me parece que esta oportunidad de reflexionar en conjunto, de consensuar en conjunto, de corrernos de las grietas, porque cada uno piensa como piensa, es construcción colectiva pura. Tomémoslo como caso índice. Pongamos a los pibes en el centro de la escena porque nos va a ir muy mal. Cae la natalidad, hay una crisis de recursos que se dedica al cuidado de los chicos, no solo de la parte de salud. Hay crisis de recursos humanos en educación, no quieren ser maestros. Y también en los servicios de protección. Las tres patas que nuestras infancias necesitan están diciendo, no quiero dedicarme al cuidado de chicos. Por suerte hablan ellos y dicen lo que dicen. Las maravillas que han dicho estos días, defendiendo el hospital, la maravilla de Unguián o de los niños y niñas que están bregando por su derecho a la discapacidad, al cuidado de su discapacidad, es para que cerremos los ojos, respiremos y miremos para abajo. No miremos tanto para arriba, miremos para abajo y ahí va a estar la respuesta. Bueno, muy duro lo que dice la doctora Gabriela Bauer. Ahora vamos a escucharlo a Pablo Pucar, jefe de cuidados intermedios del Hospital Garrahan. En la tele, nunca quisimos estar acá, ninguno de los dos, nos da mucha vergüenza muchas de las cosas que están pasando y a nuestros compañeros también. Y entonces es acá donde digo, sí, basta, por lo menos no nos agredan más. Si nos quieren ignorar, ignoren, pero me parece que es una agresión innecesaria. Profesionales que tenemos 4 títulos universitarios, que trabajamos en el hospital hace 15 años y que nos reconoció el mundo por lo que hacíamos nosotros en el hospital y por lo que hizo la universidad con los profesionales. ¿Cómo podemos permitir como sociedad que eso se esté destruyendo? Me parece que si la sociedad no se entiende, yo me siento contenido. No queremos nosotros, lo único que queremos es mañana volver a trabajar y a la gente que tenemos a cargo, que todos los días nos dicen, che, no aguanto más, me tengo que ir. Si vos tenés, digo, una profesional que es la mejor que hay en respiración artificial de un paciente y esa profesional trae ropa interior para vender porque no le alcanza para mandar a su hijo a la escuela, es una bajiza que nos están haciendo, te juro que no se lo vamos a perdonar nunca. Pero moralmente, después ojalá que sea esto, el gobierno que quiera, el que nos saque a flote al hospital. No nosotros, vuelvo a decir, nosotros somos circunstanciales, somos personas que le damos todo y que tratamos de que la descendencia tenga este ímpetu que tenemos nosotros que nos digan la gente que formó el hospital. Bueno, acá escuchamos a 3 médicos del Hospital Garrahan, que se los nota obviamente muy enojados, muy angustiados por toda la situación que están viviendo. Y a mí me gustaría recalcar algunas cositas. No, no vamos a perdonar y no vamos a olvidar todo lo que está haciendo este gobierno, como no se perdonó y no se olvidó lo que sucedió en otras oportunidades. No me parece que no queda más que tratar de que tome conciencia a quienes no supieron lo que votaron, ¿m? A los que por ignorancia le entregaron el poder a este gobierno de ultraderecha. Me parece que hay que combatir a los fachos convencidos, porque a eso es la única forma que hay, es combatirlos, no hablar. Eh, que este gobierno se tiene que ir, porque representa lo más mediocre de la sociedad, sumado a los intereses de 4 especuladores financieros. Cuando ensucian a profesionales, a todo un hospital que hace lo que hace el Hospital Garrahan, salvando vidas, hablando de curro, de que hay gente que sobra, ni siquiera hay que justificar ni contestarles absolutamente nada, porque es lo que hicieron. Es decir, mienten, es el mecanismo de la extrema derecha, mentir. Dijeron que había una cantidad muy grande de administrativos, mienten, y después lo que intentan hacer, que ya no les sale, es dividir y enfrentar a un sector contra otro sector. A los administrativos contra los médicos. Lo hicieron montones de veces, a los jubilados con aportes y a los jubilados sin aportes.
Esas son estrategias, mecanismos simples, burdos y que los repiten permanentemente. No hay que justificar nada. Esta gente no tiene ninguna autoridad moral para cuestionar nada ni para auditar nada. Los únicos que tienen autoridad moral, caso que haya en alguna institución pública alguien que no trabaje, son los propios trabajadores. ¿Mm? Entonces, en principio, eso. Esta gente no tiene ninguna autoridad, ni política, ni moral, ni social, para cuestionar a gente como la del Hospital Garraham, que se dedica a la niñez de manera absolutamente dedicada y que salva vidas. ¿Mm? Este, bueno, eso es lo que me parecía muy importante iniciar para dar a difusión, eh, para tratar de que esto se sepa en la mayor cantidad de lugares del mundo, por supuesto, acompañado de la lucha y de la movilización, porque si no, no alcanza la difusión. La vamos a recibir con mucho cariño a Sofía, presidenta del Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Docente número 39, que estuvo en la marcha, para que ella nos cuente cómo fue la movilización, cuáles son las perspectivas que sigue, este, bueno, todo lo que pensás de esta situación, este paso adelante en la unidad de distintos sectores, porque esta vez no reprimieron, porque no estaban solo los jubilados, ¿no? No se aplicó el protocolo antipiquete. ¿M? Así que bueno, Ujú. te damos la palabra, contanos, por favor, y Bueno, bienvenida. hola Lili, hola a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, participamos de la movilización del 4 ahí en la Plaza Congreso, donde, como decía Lili, fue un acierto esto bueno, que hayan confluido las diferentes luchas del momento, porque medio que quedó claro, digamos, que de las direcciones sindicales, digo, las declaraciones de DAER diciendo que no había condiciones para hacer absolutamente nada y demás, y yendo a negociar a la Casa Rosada, que bueno, que tenía que ser desde abajo, digamos, cómo se tenía que gestar esta unidad de los sectores en lucha. Entonces, fue una movilización muy concurrida, muy multitudinaria, donde convergieron, bueno, los reclamos del Ni Una Menos, del movimiento de mujeres y de diversidades, la lucha del Garraham, que viene siendo impresionante contra el vaciamiento del hospital, donde están renunciando 200, ya renunciaron 200 profesionales por la miseria salarial, que se van a trabajar a otro lado y demás, y es una forma bueno, de vaciamiento de la salud pública para preparar el terreno hacia su privatización, entiendo que es el objetivo de fondo del gobierno, y también los sectores de discapacidad, bueno, por el aumento, digamos, de los aranceles de los prestadores de servicios, que están muy atrasados desde el año pasado, entre otros reclamos, y también la convocatoria sistemática de todos los miércoles de las y los jubilados, digamos, contra los saberes de indigencia que vienen cobrando. Y que fue un acierto porque esa presión popular fue en algún punto la que hizo que al interior del recinto, bueno, se votaran favorablemente, digamos, algunas mejoras para las jubilaciones, se votara la emergencia en discapacidad, y también, digamos, obviamente no es suficiente lo que se votó, ni mucho menos, pero si no hubiese sido por la movilización popular, esas medidas seguramente no hubieran prosperado. Y ahora, frente al anuncio del propio Milei, de Francos y demás, amenazando que si estos proyectos obtienen sanción definitiva en el Senado, los van a ir a vetar porque supuestamente complican el equilibrio fiscal, etcétera, por más que es mentira, porque tiene un impacto fiscal mínimo y lo sabemos, y no dicen una sola palabra, por ejemplo, de los gastos tributarios que se van a las exenciones impositivas a las patronales, etcétera. Bueno, es claro que no podemos depositar ninguna expectativa en las fuerzas políticas mayoritarias que componen ese Congreso, que vienen sosteniendo a Milei, le vienen votando las leyes, ni que, digamos, van a poder rechazar el veto,
ni nada de todo eso. Entonces, es clave, bueno, seguir el curso, digamos, de la movilización para defender, digamos, que estas medidas prosperen y para llevar adelante un curso de lucha a fondo para que se vaya definitivamente este gobierno, entendiendo que ya es incompatible con cualquier necesidad social elemental, ¿no? Con el derecho a la educación, a la salud, a una jubilación. Y volviendo al tema del Ni Una Menos, bueno, hubo, digamos, un hecho trágico que desmintió cabalmente el negacionismo del gobierno, ¿no? En materia de violencia de género, que plantea que los femicidios no existen y demás. Y se me trabó, ¿no? Ah, bueno. Y el propio 3 de junio, bueno, la sociedad, digamos, se conmovió por un nuevo femicidio que tuvo características también de lesbicidio en Moreno, encima a mano justamente de un agente de las fuerzas represivas, de la policía de la ciudad y demás, que ya tenía denuncias previas y que lógicamente este tipo de accionar está exacerbado por el discurso de un gobierno que plantea que las vidas de las personas que se apartan de la heteronorma no valen nada, o incluso como sostuvo en Davos, que serían un cáncer que hay que exterminar y demás. Y bueno, y todo esto va exaltando la misoginia, va exaltando el lesbodio, y las consecuencias, digamos, son estos crímenes de odio, estos lesbicidios y la proliferación de los femicidios como como viene ocurriendo. Eh, Realmente este aniversario, digamos, del Ni Una Menos, que se cumplieron 10 años de esta primera movilización tan masiva contra el flagelo de los femicidios, que bueno, fue detonado, ¿no? Por el femicidio de Chiara Páez, de Rufino, una chica de 14 años, que bueno, fue asesinada por su novio en ese momento, en un femicidio totalmente brutal. Despertó esta movilización tan multitudinaria en el sentido que ponía sobre la mesa una realidad donde había un crimen por motivo de género diario y justamente generó un hartazgo, fue como la gota que rebalsó el vaso en ese sentido. Esta movilización fue histórica en el sentido que abrió un camino de lucha hasta la conquista de la marea verde, del aborto legal en el 2020, lo cual fue muy importante, pero también fue valioso el Ni Una Menos en el sentido de que se arribó a esta conclusión que es clave, que fue plantear la idea de que el Estado es el principal responsable de la violencia que vimos las mujeres todos los días, lo cual, bueno, digo, aparecía con mucha claridad para las víctimas a la hora de hacer una denuncia, donde operaba el descreimiento, se le depositaba la responsabilidad en la víctima, ¿no? Entregándoles órdenes de restricción, botones antipánicos, pero que no lograban evitar que se concretaran los femicidios y demás, y las medidas no se centraban ni en el agresor, ni en la sociedad, ni mucho menos. Y también esto de, bueno, como una situación de más ajuste, de más despidos y demás, iba mellando en la posibilidad de las mujeres, de las víctimas, de tener una autonomía económica para poder irse, digamos, de los hogares donde sufrían violencia, etcétera. Y ahí aparecía de forma muy nítida la responsabilidad justamente del Estado. Pero en ese sentido, al interior del movimiento se procesó un debate, ¿no? Nosotras, digo, yo milito en el Partido Obrero, en el Plenario de Trabajadoras, entendíamos esta responsabilidad del Estado en el sentido de que la violencia de género era intrínseca a un Estado capitalista que le servía educar, ¿no? En el menosprecio hacia las mujeres como un factor de división de las y los trabajadores, en el sentido de que, bueno, de que esa división haga que no lleven una lucha conjunta contra, bueno, las patronales, contra el Estado, contra el sistema y demás, y operaba, digamos, en ese sentido, y que no había una posibilidad de que al interior de este mismo Estado se pudiera procesar una salida, ¿no? A la situación que estábamos viviendo y que estamos viviendo las mujeres. Pero bueno, hubo otro sector, digamos, del movimiento que dijo, no, acá hay que crear instituciones justamente para
lograr una mejora a esta situación, y de repente eso se materializó bueno, en la creación del Ministerio de Mujeres, ¿no? En el año 2020, que finalmente, digamos, o- fue, fue una maniobra por parte del gobierno peronista de aquel entonces para sacar a la marea verde de las calles, ¿no? En la idea de que a partir de un ministerio se iban a solucionar el resto de los problemas, y la realidad es que no, que solamente sirvió como un barniz de género para un gobierno fondo monetarista, ajustador, que le terminó justamente dando la espalda a las trabajadoras, bueno, al conjunto de las demandas de las mujeres, y desprestigió mucho nuestras banderas, a nuestro movimiento, a la marea verde, y en algún punto le dio pasto para que pudieran prosperar estos discursos tan reaccionarios, digamos, de Milei, y bueno, y pavimentaron en algún punto su ascenso. Ahora, me parece que la conclusión que tenemos que sacar es, bueno, valernos de esta experiencia tan rica de nuestro movimiento previo, digo, de la movilización callejera, de que es en el terreno de la lucha y de ganar las calles, donde podemos lograr nuestras demandas y poder recoger esa experiencia y volver a las calles, definitivamente, porque enfrente, claro, o sea, tenemos un gobierno que exacerba la misoginia justamente al servicio de disciplinar al conjunto de la sociedad para hacer prosperar justamente sus planes reaccionarios en toda la línea, ¿no? Para avanzar contra los derechos laborales, contra la educación, contra la salud y la violencia de género, el machismo, el lesbodio, le sirve como una herramienta bueno, para hacer prosperar esos objetivos. Por eso es claro, digamos, que nuestro movimiento, que supo conquistar el aborto legal y hacerlo eh, enfrentándonos a sectores muy poderosos, ¿no? Al lobby clerical completamente imbrincado en las estructuras del Estado, y demás, volver a las calles y que sea un movimiento que contribuya a gestar una rebelión más general, justamente para que este gobierno se vaya y poder, bueno, abrir curso a una salida propia. Así que bueno, esperemos que la movilización del otro día, digamos, tan importante, sea el inicio, bueno, de un curso de lucha de forma consecuente y hasta el final, hasta lograr este objetivo. Y en el caso, digamos, bueno, que qué salida le planteamos a esta situación de la violencia y demás, bueno, nosotras siempre levantamos el planteo de la necesidad de poner en pie un consejo autónomo, ¿no? De mujeres y de diversidades, con cargos electos, revocables, para que esté en manos de las luchadoras, de les luchadores, poder votar un presupuesto y poder determinar qué medidas necesitamos para combatir y para enfrentar la violencia de género. Así que bueno, también levantamos esta consigna el otro día en la movilización, y nos parece importante, además, lógicamente, de poder defender los derechos conquistados, como el aborto legal, como la educación sexual integral, que en concreto están siendo amenazados, digo, desde un gobierno que ya no compra misoprostol, no compra los insumos, digamos, para garantizar este derecho. Bueno, es claro que si salimos de las calles van a avanzar, digamos, estos sectores más reaccionarios y ponen en juego lo que conquistamos con tanto esfuerzo. Yo, no, un poco eso, el tema de la movilización del otro día, y bueno, que pienso un poquito al respecto de eso. Bueno, gracias, Sofi. Quería yo hacerte unas preguntitas, luego le Sí. abrimos el debate con los otros integrantes del panel. En principio, bueno, la misoginia, la homofobia, el antiabortismo es parte del programa de la ultraderecha internacional. Esa es la causa, me parece, ¿no? En todos los países donde hay ultraderecha en el gobierno o en los parlamentos, levantan las mismas consignas. ¿M? Un poquito más disfrazadas, menos disfrazadas, como puede ser en Meloni con Italia, pero las consignas del programa es el mismo. Yo quería preguntarte,
Bueno, ¿qué pensás del tema de que hablan de la provincialización de los hospitales nacionales? Como en la época de Menem fue la provincialización del sistema educativo, o sea que todas las escuelas nacionales pasaron a ser parte de las respectivas provincias. Si ahora también no está ese intento en camino, ¿cómo lo ves vos? Aparte de la privatización, ¿no? Y después, ¿qué observaste en la marcha? ¿Cuáles fueron tus apreciaciones? ¿Cómo viste a la gente? Em, sí, bueno, el tema de la provincialización de los hospitales públicos es algo que dijo el gobierno, que estaba en su agenda, y es la antesala, ¿no? Del vaciamiento, para que recaiga sobre las provincias la tarea de financiar a los hospitales. Entonces, claramente, las provincias con menos recursos propios y demás, bueno, esos hospitales dejarían de tener, bueno, o tendrían menos presupuesto que en las provincias con más recursos y demás, y es el paso previo a su desmantelamiento, y obedece a la agenda de un gobierno completamente orientado a lograr este superávit fiscal al servicio del repago de la deuda, de cumplir con las metas fiscales que le impone el Fondo Monetario Internacional, en ese sentido. Por eso, bueno, es importante poder defender estas luchas como la del Garraham y la del conjunto de los hospitales públicos, para evitar ese vaciamiento y esa tentativa del gobierno de desguazar la salud pública. Bueno, no, y la movilización del otro día, la verdad que marca esto eh, de que ya hay ciertos sectores justamente que están ganando las calles, como quedó claro en la movilización del 1 de febrero, después de los discursos de Davos de Milei, las luchas que se están dando, ¿no? Bueno, del Garraham, de los choferes, por ejemplo, de la UTA, Morbillo, que son trabajadores gráficos que vienen ocupando la planta frente al cierre. Bueno, se va abriendo, digamos, un camino de lucha dentro del movimiento obrero, de los trabajadores, y con muchas dificultades frente justamente a la parálisis y también al colaboracionismo que ejercen muchas direcciones sindicales con el gobierno y la cúpula de la CGT, etcétera, porque en primer lugar se viene notando esto de que finalmente el gobierno que se jacta de haber bajado la inflación no garantiza una recomposición salarial de ninguna manera por este techo a las paritarias que impone del 1%, entonces consolida la pérdida salarial y eso ya se siente en el bolsillo y lleva a los trabajadores a salir a luchar en mayor o menor medida. Bueno, la rebelión también de Catamarca en contra del decreto antieducativo de Jalil, la lucha de los trabajadores del Tierra del Fuego contra los despidos, ya esta orientación del gobierno de anclar los salarios y de desindustrializar y provocar despidos, bueno, va generando, digamos, una primera respuesta obrera, lo cual es muy positivo. Ahora el punto es entender que si el gobierno se sostiene y prospera en sus planteos y en sus medidas, es por un lado porque, bueno, tiene el apoyo del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que le bajó ahí un préstamo y demás para que pudiera aguantar hasta octubre, y también de una oposición cómplice que o bien les vota las leyes en el Congreso o teniendo capacidad de generar una respuesta callejera, digamos, frente a los ataques del gobierno, no lo hace. La propia Cristina Kirchner tuvo oportunidad de hablar hace poco, donde anunció su candidatura y aprovechó la entrevista no para defender la lucha del Hospital Garrahan y demás, sino para decir que la culpa del ascenso de Milei había sido las huelgas de salud, las huelgas de los trabajadores de la educación. Bueno, lógicamente con esa oposición realmente Milei sigue tranquilo. Por eso la conclusión que tenemos que llegar los trabajadores, las trabajadoras,
es que no podemos esperar nada de esa oposición colaboracionista con el gobierno, y bueno, confiar en nuestras propias fuerzas, generar, digamos, una lucha desde abajo y, en mi caso, digamos, poder construir una alternativa política propia que le dé una salida positiva a esta crisis que estamos viviendo. Bueno, gracias, Sofía. No, Este, gracias a ustedes. no sé si alguien quiere hacer preguntas o participar o intervenir. Claudio, Clelia, Walter, Sí, Marta. sí, sí. Claudio. Bueno, me parece muy, muy, muy bueno el informe que dio. Yo también estoy participando en las luchas de los jubilados. Pertenezco a la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, una de las agrupaciones que actuamos todos los miércoles. Hay 5 millones de jubilados que ganan la mínima, más un bono de 70.000 pesos que no alcanza para nada. Encima nos han sacado y tenemos que pagar parte de los medicamentos, lo cual significa que los trabajadores con su aporte al PAMI, más nuestro aporte como jubilados también al PAMI, ya lo estamos pagando los servicios médicos y los medicamentos. Encima lo tenemos que pagar de vuelta en la farmacia porque la intervención en el PAMI que tiene el gobierno en el PAMI está intervenido, es una organización nuestra, pero que durante todos los gobiernos fue intervenido. Eso es la situación que estamos viviendo. Entonces, eh, ¿qué es lo que hicimos? Un gran acto que nosotros la semana anterior, los lunes, todas las agrupaciones de jubilados nos hemos reunido junto con una delegación de Ni Una Menos que fue a nuestra reunión, que nos dijeron que pasaban la fecha del 3 de junio al 4 para unirnos con nosotros, para apoyar, para venir a nuestro acto, y le dijimos, no, el acto es de los dos, el acto es de Ni Una Menos y el acto es de los jubilados. O sea, no es un apoyo, no son dos actos, son un acto conjunto. Eso es lo que dijimos los jubilados. Y eso es lo que se logró. Y es un paso muy grande, muy, muy fuerte. Además expresa también ese acto, no hubo policías. Las calles Hipólito Yrigoyen, Entre Ríos frente al Congreso, la avenida Rivadavia y la avenida de Mayo hasta la 9 de julio estuvo invadida por montones de gente que espontáneamente vinieron al acto, sabiendo, la gente sabiendo que eran los jubilados y Ni Una Menos, vinieron a ver qué es lo que hacíamos y participaron de nuestro acto. Fue extraordinario. Y la policía no estuvo presente. No hubo policía y fue un acto muy ordenado y muy, muy bueno. Segundo, en el Congreso también hubo una expresión que es que se logró para parte de lo que se votaba quórum. Y ahí se votó dos medidas, la de la moratoria y el aumento del bono. Aumentar el bono que se le da a los jubilados, que hace ya mucho tiempo que está siempre el mismo, y la moratoria que significa que los jubilados que no tengan aporte puedan jubilar, los trabajadores que no tengan aporte o parcialmente no hayan cumplido con los aportes, entonces puedan jubilarse.
Eso se vota ahí en la Cámara de Diputados, la primera sanción, justamente por la lucha que hay en el exterior, como dice la compañera. Y por supuesto, nosotros pensamos que en el futuro tenemos que eliminar un gobierno como este, sacarlo a través de la movilización. Pero por ahora tenemos que hacerlos retroceder. Entonces lo que nosotros pensamos que la consigna que se levanta y que se planteó en uno de los discursos, o en varios, es que la CGT está durmiendo y que lo que se necesita acá es un paro de 36 horas y plan de lucha. Eso fue alguna de las consignas que se cantaron y que se dieron en los discursos de los jubilados y en la declaración de las Ni Una Menos, que leyeron una declaración extraordinaria, hermosa, en ese acto. Bueno, nada más. Bueno, gracias, Claudio. Walter, eh, eh, ahí te Sí, no, ¿qué tal, escuchamos. compañeros? No, estaba escuchando la descripción. Todos los medios, incluso los oficialistas, hablaban del miércoles como super miércoles, por esta gran convocatoria de distintos sectores en lucha. Lo que está claro y está fuera de discusión es que hay algo que se está gestando. Y se está gestando con esta categoría, digamos, de autoconvocada. Por ejemplo, los padres de discapacidad. Es decir, no hay un sindicato o algo que los nuclee. Entonces, ¿cómo lograron hacer una movilización masiva? Bueno, se autoconvocaron, ¿me entendés? Lo mismo pasa en Catamarca. Gran parte de las luchas se está dando a pesar de la CGT y la CTA, no con el acompañamiento de la CGT y la CTA, sino a pesar de. Quiero también mencionar los trabajadores del INT, el Instituto Nacional del Teatro, que también están en un plan de lucha, pero como están siendo guiados por un sector vinculado al peronismo, esa lucha se expresa, digamos, en el pasilleo de diputados, proyecto de ley, y no en una movilización fuerte que confluya, digamos, bueno, salvo en algunos casos, pero generalmente está orientada en ese sentido. Eh, yo decía, y esto sobre la base también sobre la base de los cuadros peronistas. Cristina no ha abierto la boca, no ha dicho esta boca es mía. Ninguno de los referentes del peronismo ha dicho esta boca es mía. De hecho, Cristina ahora se la pasa hablando del Estado eficiente. Ahora se acordó de que el Estado tiene que ser eficiente, que es la misma categoría que utiliza, digamos, Milei. Es decir, no queda otra que el desborde de las burocracias, que es lo que está ocurriendo también, con sus dificultades, con sus contradicciones, con sus miedos, porque obviamente hay miedo, el Estado mete miedo y es lógico que haya trabajadores que tengan miedo, pero lo que se está produciendo por debajo es un desborde. Por eso el gobierno se cura en salud y anuló el derecho de huelga. Y esa es otra de las cosas que quiero decir. Allí donde esté un activista encabezando cualquier lucha, tiene que estar la campaña por la defensa irrestricta del derecho de huelga. Siempre. Sea la lucha del Garrahan, aparte de las reivindicaciones, defensa del derecho de huelga. Los jubilados, aparte de sus reivindicaciones, defensa del derecho de huelga. Tiene que estar, es una tarea irrenunciable de todos los activistas levantar la bandera de la defensa irrestricta del derecho de huelga. Y quiero aprovechar, dicho sea de paso, ya que tenemos acá a Sofía convitada, y te quiero preguntar, Sofía, ¿cómo ven los estudiantes todo este proceso que estamos describiendo acá? Es decir, todo este reguero de luchas, este avance del gobierno de Milei sobre discapacidad, sobre los niños, sobre el derecho de huelga. Bueno, cómo lo están procesando los estudiantes todo lo que está pasando en el país? ¿Qué debates hay? ¿Qué preguntan? ¿Cuál es el interés? No, sí, digo, en los lugares de estudio, por lo menos en el terciario donde yo estoy estudiando, estoy en el centro,
Bueno, despierta, digamos, mucha solidaridad, los conflictos en curso. Yo creo que la lucha de salud despierta la solidaridad del conjunto del pueblo argentino. Ahora, lo que tiene que ocurrir en los lugares de estudios es que se pueda retomar el hilo de la rebelión educativa que se inició el año pasado, ¿no? Eso sería muy, muy importante. Y en ese sentido, apostamos a que tenga éxito, por ejemplo, la acción que votó AGD, el Sindicato de Docentes Universitarios de la UBA, de clases públicas para el 12 de junio en la Plaza de Mayo. Se anuncia que va a haber una nueva marcha federal para la semana, digamos, del 23 de junio y demás. Entonces, bueno, entendemos que eso sería muy importante para sumarnos, digamos, a ese proceso de lucha educativa por nuestras reivindicaciones también y obviamente en solidaridad con los jubilados, con los trabajadores, con el conjunto del pueblo que está saliendo a luchar. Pero bueno, falta eso, ¿no? Que el movimiento estudiantil vuelva a aparecer en la escena como se hizo el año pasado y pueda desenvolver todas sus tendencias de lucha, ¿no? Porque bueno, sabemos que el año pasado, una vez que las autoridades universitarias, sus centros afines, dijeron, bueno, acá ya se puede pagar la luz, el gas, y clausuraron la lucha, fue un límite con el que se encontró el movimiento y que hay que superarlo para bueno, poder avanzar en una huelga general educativa y realmente derrotar el ajuste que está sufriendo la educación pública en este momento y confluir con el resto de los sectores, lógicamente. Gracias, Sofía. Yo quiero hacer dos cositas. Decir, yo escuché la entrevista de Cristina y no oí que hiciera ninguna mención al Garraham y otras luchas. O sea, directamente no hubo menciones a esto, lo que yo escuché. Y después que me gustaría recordar que en el programa anterior lo tuvimos como invitado a Bruno Corso. A mí me parece que es muy útil lo que él dijo, porque él describió el proceso de la autoconvocatoria. ¿No? O sea, paso a paso, cómo este proceso se fue dando y llegó a esa gran movilización de la comunidad educativa del día sábado. Lo hicieron un sábado, ¿no? Eh, bueno, esas dos cositas nomás. Y no sé si Clelia querrás preguntarle algo a Sofía, participar. Sí, me gustaría preguntarle algo. Ujú. Que sale de la coyuntura esta de la movilización del miércoles. Y es sobre el movimiento Ni Una Menos. Sofía, ¿vos participás de ese movimiento? Sí, cuando fue el 2015, el primer Ni Una Menos, formé parte de ese movimiento que ganó las calles en ese momento y bueno, posteriormente de la Ola Verde, bueno, como estudiante, digamos, como militante política y demás. El punto es que este es un movimiento que tuvo muchísima, muchísima potencialidad y que conquistó el aborto, que no pasa solamente por una cuestión de salud pública, etcétera, sino que es muy importante porque se logró desarmar una herramienta de control político, ¿no? Que tenían quienes gobernaban, que enviaban un mensaje al conjunto de la sociedad sobre que el cuerpo de las mujeres debía ser tutelado por el Estado y demás, y era un mensaje de machismo, de misoginia, bueno, justamente como decía antes, ¿no? Para dividir a las mayorías y prosperar en políticas antipopulares y demás. Entonces, lo que amerita ahora es, bueno, cómo retomamos ese curso de la movilización callejera, de la asamblea, de la deliberación. Bueno, en su momento hubo hasta tomas de escuelas, ¿no? Por la aplicación de la ESI, cómo retomamos la lucha, porque bueno, si salimos de las calles, lógicamente que nuestras conquistas retroceden y además
está bien, conquistamos el aborto legal, pero nuestro movimiento tiene que seguir luchando por el conjunto de las demandas de las trabajadoras, de las mujeres en general, que sufren la feminización de la pobreza, los femicidios, la violencia, y hay que volver a poner estas demandas en el centro de la agenda política como se supo hacer en su momento. Claro, a mí se me hace difícil entender a quién se le reclama ni una menos, justamente, porque las mujeres quedamos cada una de nosotras aislada en nuestra casa y familia, que es una pequeña institución dentro de la gran institución Estado. Es como un pequeño Estado dentro del Estado, cada familia. Que es donde se suelen dar, donde generalmente se dan las situaciones de violencia. Se me ocurre que toda la violencia ejercida contra las mujeres, que no es sola la más terrible, que es quitarle la vida, se da permanentemente por toda la organización que tiene la sociedad, por lo cual necesitaría toda una tarea educativa, que eso sí se puede dar desde instituciones. Ya la idea de la educación sexual integral ya es un avance. Pero me llama la atención esto, Sofía, me pregunto, quién sabe ya lo están haciendo. Esta organización para las mujeres debería, ya te digo, por ahí lo hace, defender también su papel maternal. Hacen falta muchísimos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama donde tienen a los bebés? Guarderías. Guarderías. Hacen falta guarderías y jardines de infantes provistos por el Estado. Y hacen falta licencias más largas para que las mamás puedan amamantar. Porque evidentemente eso no lo puede hacer más que la mamá. Y una vez que tienen el bebé, tienen una, y antes de tenerlo también, tienen una corta, yo lo he pasado, una corta licencia antes de tener el bebé y una corta licencia después de tener el bebé, que no favorece para nada su papel de mamá. Y en realidad debería ser una licencia como de un año, para un año crucial en la vida de cada persona, el primer año de vida. No sé si ustedes lo tienen entre sus luchas, eso, pregunto. Bueno, sí, o sea, en primer lugar, esto de a quién se le depositan las demandas y demás, creo que lo que demostró el Ni Una Menos es esto de que no se trataba de una cuestión de desviaciones individuales y que era un problema social, era un problema del sistema, y que lo que aparece atomizado, digamos, como una cuestión de maltrato al interior de la familia, bueno, en realidad, digamos, hay un Estado, hay un régimen social emanando esa ideología del machismo como una ideología oficial del Estado a través de todas sus instituciones, de la escuela, de los medios de comunicación, bueno, ahora desde los discursos del propio presidente. Entonces, me parece que, bueno, llegar a esa conclusión ya fue un avance muy importante. Y el punto es, sí, lógicamente, digamos, exigir centros integrales de la mujer para que haya asistencia a las víctimas de violencia de género en todo el país. Bueno, el tema de justamente poder exigir que haya un sistema integral de cuidados para socializar las tareas domésticas no remuneradas que recaen sobre las espaldas de las mujeres al interior del hogar y demás, lógicamente que forma parte de las demandas del movimiento de mujeres y de diversidades. Ahora yo pertenezco a una corriente dentro de ese movimiento que plantea que es fundamental organizarse junto
a los trabajadores, ¿no? Por estas demandas de las mujeres. Por ejemplo, en el caso de los lugares de trabajo, llevar adelante una lucha codo a codo para que haya más jardines materno-paternales o como se dicen ahora, no sé, centros de desarrollo infantil, que sea una lucha colectiva dentro de los lugares de trabajo entre varones y mujeres de una misma, de nuestra clase, en ese sentido. O inclusive, bueno, el ejemplo del movimiento piquetero, que tiene una composición mayoritaria de mujeres, que son las que están al frente, junto a sus compañeros de los barrios, de la lucha contra el hambre, las que están al frente de los comedores populares, y que también es otro sector que está siendo fuertemente golpeado por este gobierno, no solamente por la quita de la asistencia a los comedores, sino por una campaña de criminalización muy fuerte, sobre todo contra el polo obrero, una campaña de difamación y demás, porque lógicamente el gobierno lo que menos quiere es que los sectores más plebeyos, más oprimidos, encuentren un canal de organización para enfrentar la desocupación, los despidos, el hambre y la pobreza, entonces tienen como flanco principal este movimiento piquetero que viene siendo una construcción sumamente combativa desde su creación, ¿no? Eh, y también esto de que atacando al movimiento piquetero, bueno, en algún punto el gobierno se empeña en atacar todos estos movimientos, estos espacios de organización colectiva que concientizan a las mujeres para que puedan salir de ese círculo de la violencia. Por ejemplo, nosotros en nuestra organización de los barrios, que es el Polo Obrero, bueno, damos talleres de ESI, espacios para poder abordar la problemática y desnaturalizar las situaciones de violencia al interior del hogar que están sumamente enraizadas y demás. Bueno, estos espacios realmente al gobierno no le conviene, el gobierno se empeña en que las mujeres sigan ocupando un lugar de sumisión al interior de la familia, les conviene eso y por lo tanto atacan a las mujeres piqueteras, atacan también la ola verde que despertó conciencia entre la necesidad bueno, de poder desplegar relaciones más igualitarias entre los géneros y demás. Y bueno, otra lucha también muy importante es la de la ESI eh, en las escuelas, que lógicamente desde su sanción tuvo este límite, ¿no? De que el artículo 5 plantea que cada institución la puede aplicar como le plazca, entonces si es un colegio religioso, bueno, va a estar provista de esos prejuicios y demás. Entonces siempre recayó sobre los docentes, sobre el movimiento estudiantil, bueno, la lucha por una aplicación laica, científica de la ESI, respetuosa de las diversidades sexuales, que pueda desarmar estereotipos de género y demás. Y esa es otra lucha, digamos, muy importante para seguir dando en los lugares de estudio. Eh, Sí, Gracias, Sofía. perdón. Perdón, No, me gustaría agregar una cosita, no sé si Clelia luego quiere seguir conversando. A mí me parece que, bueno, hemos conseguido muchas cosas, las mujeres y las diversidades. De hecho, entre el año 2006 y 2020, nuestra legislación es muy progresista, desde la ESI del año 2006, la ley contra toda violencia de género, la ley de anticoncepción gratuita, la ley del aborto, la ley que permite que las chicas en colegios secundarios, si están embarazadas, tengan licencia y no pierdan su escolaridad, eh, la ley que permite la vasectomía y la ligadura de trompas en forma gratuita. Es decir, nuestra legislación es muy progresista. Lo que pasa que, bueno, hay que estar permanentemente peleando para que se pueda aplicar, ¿no? Para que se pueda llevar adelante. Y me parece que una de las cosas importantes que logró la ESI, eh, la ley está,
es obligatoria. Cualquiera puede exigir, docente, integrante de la comunidad educativa, no hay que pedirle permiso a nadie para poder dar talleres de educación sexual integral en los distintos niveles educativos. Y una cosa importante que se logró es que lo que siempre fue considerado privado al interior de la familia, es decir, el marido le pega a la mujer, o es un problema de ellos, que se arreglen, se ha transformado en un problema político y público. Me parece que ese es un gran paso de estos últimos años, hacer público y político un problema que desde la época de los inicios del patriarcado, allá por 4.000 o 6.000 años atrás, se consideró al interior de la familia y privado. Bueno, ahora estamos en un periodo especialmente regresivo en la historia argentina, ¿no? Pero esto va a costar borrarlo. Ya está, ya quedó Eh, asentado. Eh, Liliana, uno de los problemas es que cuando las mujeres, casi todos los casos en que el problema de la violencia acabó de la peor manera, con la vida de la mujer, siempre resultó que esa mujer hizo denuncias previas y no, o no se las tomaron o no le dieron importancia o la mandaron a la casa de nuevo. Es decir, tanto para la educación sexual integral como para la formación de la policía que está en las comisarías, para la formación de los docentes, hace falta previamente, creo yo, o simultáneamente, porque esto ya está en marcha, la formación de quienes van a atender a las mujeres y quienes van a dar educación sexual integral, que tuvo mucha resistencia, no solamente en los colegios religiosos. Hay directoras que se opusieron a dar educación sexual integral en sus escuelas, o las dan de manera tan retaseada, cumplen, entre comillas, y lo hacen mal. Se necesitaría eso. Y otra cosa que le quería comentar a Sofía, acá en el distrito, y creo que en otros distritos también, hubo una casa de la mujer. Creo que eso dependió del Ministerio de la Mujer, justamente, que atendía problemas especiales de las mujeres. En algún momento estuvo muy bien dirigida, después no. ¿Esas casas perduran? Esas pequeñas instituciones en cada distrito, porque ¿a dónde va una mujer con dos chicos, por ejemplo, que quiere irse de la casa porque tiene un marido borracho que le pega? ¿A dónde qué hace? Me lo pregunto. Sí, entiendo que hay, digamos, casas refugios, centros integrales, pero bueno, de forma muy espaciada, no los hay suficientes y en general con profesionales que están precarizados, que no están en planta permanente, con horarios acotados. Ese suele ser el problema, digamos, de la asistencia, ¿no? Em, y también, bueno, esto, ¿no? De que no hay una asistencia económica para poder emprender un proyecto de vida autónomo. De hecho, antes, bueno, sigue existiendo, está Fue el programa desmantelado esto, Semilla. Sofía. Esto fue ¿Cómo? desmantelado. ¿Qué es esto que te Eh, estoy comentando? Tengo entendido que fue desmantelado, que no quedó. no, no, sí, casas refugio, algunos centros hay en la provincia de Buenos Aires, muy pocos. Lo que sí fue desmantelado el presupuesto, por ejemplo, para el programa Acompañar, que nunca sirvió como una herramienta para erradicar la violencia de género, porque bueno, se trata de un subsidio equivalente al salario mínimo, que siempre fue, bueno, una cifra de indigencia y demás por 6 meses. Pero bueno, ahora ni siquiera eso, digamos, se restringió muchísimo esa asistencia también. Eh, por lo tanto, es esto, digamos, si antes había o primaba el ajuste respecto a la asistencia frente a los casos de violencia de género, bueno, ahora se redobló esa ofensiva
y las víctimas quedan cada vez más desprotegidas, lógicamente. Ujú. Bueno, gracias, Sofi. Marta, Marta es psicóloga, Marta González, entró última, así que por eso te la presentamos. ¿Mm? Bueno, Eh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo quería rescatar algo que dijo Clelia y algo que dijo Claudio que me parece muy importante. Eh, o sea, así como está la defensa del aborto, que me parece perfecto, también la defensa y el sostén a la maternidad es un derecho femenino. Entonces, qué importante que es sostener a las mamás durante la crianza del bebé, porque una mamá que se tiene que arreglar sola, que no tiene sostén, es violentada. Por lo tanto, se genera una situación de violencia en la crianza de ese bebé y estamos gestando la violencia. Entonces, qué importante que es empezar por el principio, sostener a las mujeres los embarazos, si no lo quiere tener, no lo quiere tener, pero si lo quiere tener, ser sostenida y acompañada desde los hospitales, desde la educación, desde las guarderías, desde las licencias. Qué importante es luchar por todo eso, porque de esa manera se protege la crianza del bebé y se ayuda a que no se ejerza tanta violencia. Y lo que dijo Claudio me pareció muy importante con la cuestión de identidad nacional, porque ir atacando a todas las instituciones y a todas las organizaciones por separados es una manera de desintegrar y de destruir la identidad nacional. Poder darnos cuenta que las distintas luchas tienen algo en común, que es que nos atañe a todos, y no, como dijo Claudio, acompañar, no solamente acompañar, sino ser parte de la lucha, porque todos estamos perjudicados porque ataquen la salud, porque ataquen la educación, porque ataquen a las mujeres, porque ataquen a los niños, porque ataquen al teatro, porque ataquen a la ciencia, porque ataquen a la economía. Todo lo que están haciendo nos atañe a todos. Entonces, ir por separados en forma individual es per, per, continuar con la división, ponernos todos de acuerdo, que somos todos argentinos y que estamos perdiendo todos, me parece que es muy importante eso. Por eso quiero rescatar tanto lo que dijo Celia como lo que dijo Claudio, porque me parece básico, que te puede, o sea, que puede tomar el movimiento femenino también, ¿no? O sea, integrarse en todos los aspectos que nos dañan a todos. Gracias, Marta. Bueno, si les parece, Sofía, te invitamos a acompañarnos si tenés tiempo. Vos nos dirás, porque Claudio nos ha preparado un informe económico que tiene título La otra cara de la moneda, el revés de la trama. Esa plata que nos niegan, ¿dónde está? Y aclaramos que el revés de la trama es el nombre de una novela de Graham Greene. Así que bueno, no sé hasta qué hora tenés tiempo, más o menos el programa dura hasta 10:30, 10:40. sí, sí, perfecto, me queda un ratito más. Bueno, bueno, cualquier cosa nos avisás. Bueno, Claudio, te escuchamos. Acá viene la parte dura, sobre todo para los psicólogos, los docentes, porque él empieza a hablar difícil. No, trata de hacerla fácil para que los oyentes entiendan. Y si no, nosotros le preguntamos, ¿viste? Trataré de hacerlo fácil. Vale, hace un Eh, esfuerzo. lo que nosotros vemos no es que la riqueza, la plata, es la expresión de la riqueza. Toda la riqueza que se produce en el país se expresa a través de valor monetario, lo que nosotros llamamos el producto de del país. Lo medimos por el tiempo. O sea, si nosotros decimos PBI, Producto Bruto Interno, es lo que se produce. Y eso es toda la riqueza que podemos tener los argentinos, el Producto Bruto de los argentinos. Nosotros tenemos que se produce por año alrededor de el 2024, por ejemplo, se produjo un total de riqueza de 633.267 millones de dólares.
en todo el año 2024, estimado. Y eso significa que frente a lo que se produjo el año anterior, en el 2023, el PBI fue menor. Pero significa que para cada una de las personas es como si hubiéramos perdido nada más que $10 mensuales. O sea, cada argentino entre el 2023 al 2024, desde el 2023 durante el 2024, cada argentino perdió $10. Y sin embargo, no son 10.000 pesos lo que perdimos durante el año. Nos sacaron un montón de plata. Perdimos 16% los jubilados en un año. Los trabajadores perdieron plata. De tal manera que los argentinos estamos muy pobres. O sea que la riqueza, en vez de ir hacia los argentinos, hacia la población pobre, hacia los trabajadores, fue hacia el sector más rico. El 0,5% de la población argentina se llevó la mayor parte de la riqueza del país. Eso es lo que nosotros estamos, es lo que se está viendo y que no lo dicen. ¿Quién se lleva la riqueza del país? Aunque haya caído el PBI, nosotros no perdimos 10.000 pesos, un sándwich por mes. Perdimos mucho más. Entonces quiere decir que se lo han llevado. Y es de tal manera que podemos decir que la pobreza en el país actual, en el año 2025, en la última medición, en el país se estima en 18 millones de personas. Hay 18 millones de personas, de los cuales casi 4 millones de personas están por debajo de la línea de indigencia. Comen salteado, no pueden comprar medicamentos y otras situaciones. Eso es lo que se refleja, lo que se ve en el país. O sea, se produce la riqueza, pero no se distribuye hacia los trabajadores, sino que la riqueza cada vez más se distribuye a los patrones, a la gran burguesía argentina, a los acreedores externos con el pago de la deuda externa, y se reduce a los trabajadores, a los jubilados, a los trabajadores desempleados no tienen ingresos, tienen subsidios que son muy bajos. Bueno, y entonces nosotros les preguntamos, ¿cómo? Si se produce casi siempre alrededor de 300, entre 300, 600 mil millones de dólares en el país. Si esa es la riqueza que producimos todos los trabajadores en el país y cada vez cobramos menos, ¿a dónde va? Bueno, no van a los trabajadores, no van a la gente que lo necesita. Esa plata no va para sacar de la pobreza y la indigencia a la población, sino que la pobreza y la indigencia es enorme en el país. Bueno, entonces lo que hay es que los empresarios, no solamente cuatro especuladores financieros, los especuladores financieros son
solamente comisionista de las grandes empresas argentinas y extranjeras en el país. Son comisionistas. Ellos viven de comisiones. Los que hacen el negocio grueso son los empresarios argentinos. Son los grandes propietarios de la tierra y los grandes monopolistas de la producción argentina agraria. Son las empresas extractivas, ¿eh? Son las empresas de los alimentos, son las distribuidoras de energía. Esos son todos los que se llevan el toco grande. Los especuladores son nada más que comisionistas y tienen sus pequeños ahorros al lado de estos enormes ahorros que tienen los grandes empresarios. Es así que en la Argentina los residentes argentinos, o sea, los empresarios argentinos, tienen en total casi un PBI en el exterior. Tienen 455.880 millones de dólares, 455.800 millones de dólares, o 900, ¿eh? Frente a un PBI de 600.000 millones. Esa es la riqueza que año tras año se han llevado del país los grandes empresarios. Se llaman activos externos y se miden y lo miden por el PBI. En la balanza de pago de cada año se muestra cómo van saliendo esos dineros. En el exterior tienen los grandes empresarios argentinos tienen depósitos por 261.000 millones de dólares. Participación de capital y fondos de inversión, 62.000 millones de dólares. Inversiones directas, o sea, ¿cuánto pusieron de plata argentinos en hacer empresa en el exterior? En Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en México, en muchos países, hay argentinos que han puesto en total 51.700 millones de dólares que tienen empresa en el exterior, asociados con otros capitales o directamente propios de los argentinos. También son propietarios de títulos de deuda de otros países en 37.000 millones de dólares. Y tienen en los bolsillos 27.000 millones de dólares, o sea, en efectivo, en activos de reserva. Eso es lo que tienen en lo que se llama divisas, o sea, el valor en dólares de todo lo que tienen los argentinos millonarios en el exterior, los residentes argentinos en el exterior. Dijimos que eran en total 455.800 millones de dólares. ¿Saben cuál es la deuda externa argentina? O sea, la deuda de organismos y fondos que han prestado a la Argentina, fondos privados y organismos internacionales que prestaron a la Argentina. En total son 276.000 millones de dólares. Esto quiere decir que el mundo le debe a los argentinos 455.000 millones de dólares y Argentina le debe al mundo 276.000 millones de dólares. Los empresarios argentinos tienen la deuda del mundo a los argentinos. Los empresarios han prestado al exterior 455.000 millones y Argentina, los argentinos le debemos a los extranjeros 277.000
millones de dólares. Se ve que somos acreedores netos del exterior. O sea, ellos nos deben más que nosotros a ellos, pero le deben a los empresarios argentinos, no al pueblo argentino, no a la población, sino a aquella parte del pueblo que son los ricos argentinos. Bueno, ¿Te puedo preguntar algo, Claudio? sí, sí, cómo no, por supuesto. Todo ese dinero que salió del país salió de manera legal, Está así. cumpliendo las reglas de juego, porque a nadie le podés decir gane menos, señor. No, no, salió de manera legal e ilegal, pero al salir se nota lo que sale. O Por sea, supuesto. Es decir, lo que hay que cambiar son las reglas, porque yo te voy a poner un ejemplo que hace poco lo viví y yo necesito ejemplos así caseros para entender. La vez pasada mi hija se encontró con un compañero de clase de cuando era estudiante. Ya son grandes los dos, por supuesto. Estaba muy próspero y muy contento. Creo que fabrica camisetas o algo así, textil. Las está fabricando en la China. por Y supuesto. yo me pregunté, ¿pero por qué hace eso? Que aquí hace falta de tener trabajo para la gente, hay falta de ocupación, se necesitan puestos de trabajo. ¿Por qué hace eso? Me dijeron, pero Lo que vos yo sos digo, idiota, ese porque aquí van conjunto, a más. por eso, las inversiones directas que yo hablé, que dije que están en México, también están en China, Claro. los argentinos, empresarios argentinos, hicieron inversiones en plantas de producción por 51.700 millones de dólares en el exterior. Es decir, Claudio, que todo esto que nos dicen de patria, patriotismo, comunidad, bandera, himno y escarapela y todo eso, se contradice y se da recontrapatadas con las nociones de sea emprendedor, gane plata, prospere, ayude a su familia, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿No? Es así. Hay otra cuestión que nosotros tenemos que ver, que en el interior del país, los empresarios son acreedores del país también, con la deuda hacia o sea, nosotros le debemos, los trabajadores tenemos que estar trabajando para pagar a través del Estado a los empresarios. Los empresarios le prestan al Estado, le han prestado al Estado. Eso quiere decir que se llama la deuda eh, la deuda que tenemos nosotros en el Estado. La deuda Deuda bruta, interna. la deuda bruta total que del Estado Nacional, que es y de las provincias. Eso alcanza 471.650 millones de dólares, en valor de dólares, no lo pongo en pesos, lo pongo en dólares, para que sea comparado. ¿Eh? El 45% está denominado en moneda local, o sea, 209.000 millones de dólares. Son deudas que el Estado tiene que pagarle a los que tienen la deuda, o sea, a los empresarios argentinos, 209.000 millones se lo tendría que pagar en pesos. Y está dando intereses en pesos. El resto de la deuda, 255.000 millones de dólares, están nominados
en dólares. O sea, el Estado debe internamente 255.000 millones de dólares a, a obligaciones en moneda extranjeras. O sea, el crecimiento de la deuda, ¿cómo qué pasa con la plata? ¿Cómo creció esa deuda? En el 2013, lo que tenían los argentinos residentes en Argentina, en el exterior, eran nada más que 158.000 millones de dólares. En 10 años, se incrementó en 77%. O sea, hemos llegado a tener una, un enorme crecimiento de la salida de capitales del país. Ese es lo que nosotros estamos viendo. Y en este último año y medio, Claudio, ¿cuánto salió del país? ¿Se tiene el número desde que Eh, está el gobierno? no tengo todavía números sobre lo que salió en el año 2024. No, lo voy a buscar también. ¿Cuánto es con este gobierno? Pero no es mucho. La proporción es bastante discreta. Es un ritmo que tiene todos los años, algunos años más, otros menos. Los años en donde salió más plata fueron los años de crisis. En el 2023 salió mucho dinero de acá. En los años, en la época de la pandemia también. Durante el 2001, con la crisis que hubo, también hubo una salida fuerte de capital. En este momento, la, la salida de capital hacia el exterior es menor, principalmente por los blanqueos. Al haber blanqueos, han ingresado capitales del exterior, no salido. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Nosotros, digo yo, lo que estoy viendo. O con la Pero ayuda. ese incremento de la deuda tan terrible es usurario. El Es incremento como de la deuda externa es fuerte. El incremento total que se tiene de la deuda nacional con sector externo y con sectores internos es justamente lo que habíamos dicho, eh, de cuatro. 470.000 millones de dólares. Se debe tanto a acreedores externos como internos. Es la deuda bruta total del Estado Nacional y, y del sector interno, del Estado Nacional, es la deuda que tienen hacia hacia los acreedores externos y hacia acreedores internos. Esa es la cuestión. Por otro lado, eh, nosotros lo que tenemos siempre, en todos los años, es que al mundo le vendemos más que lo que le compramos y nos queda un saldo positivo que no se destina al, eh, no se destina a la inversión en el país. Un saldo no se destina a comprar maquinaria y equipo en el exterior. El saldo, ¿eh? O sea, nosotros tenemos ventas al exterior, una pequeña parte en energía, una gran parte en productos agrarios. Eso se vende al exterior. Compramos máquinas
partes de máquinas, herramientas, y compramos alrededor de un 10% del valor total de las compras que se hace al exterior en bienes de consumo. Y el resto son insumos industriales para producir en la Argentina. Eso entre máquinas, herramientas e insumos industriales va más del 80% de las compras que se hacen en el exterior. Esas compras es mucho menor a las ventas que se hacen en el exterior. Entonces queda un saldo positivo en la balanza comercial, que podrían incrementar las compras de fábricas en el exterior para producir en el país. Incrementar mucho más las compras de maquinaria y de insumos para la producción. ¿Se entiende? Si usted es como una persona dice, bueno, gané 2 millones de pesos, pero en vez de gastarme los 2 millones de pesos para vivir, para pagar cosas y lo que necesito, más algunos lujos que me quiero dar y todo eso, no. Me dedico a comer con hambre, a no encender la luz y gasto nada más que 500.000 pesos. ¿Se entiende? Eso es lo que está haciendo el país a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, en el 2024, el superávit argentino, o sea, la plata, la diferencia entre lo que vendió y lo que compró para poder producir, la diferencia fueron 19.000 millones de pesos, de dólares. O sea, el país se quedó con 19.000 millones de dólares en papelitos. En principio decimos eso, pero ¿dónde van los 19.000 millones de dólares? En pago de deuda externa y en la fuga de capitales, en la y en dividendos a el exterior, pago de deudas privadas con el exterior, las empresas que tienen préstamos del exterior. Todo eso es lo que pasa con ese dinero que entra del capital y va a las reservas del Banco Central. Las reservas del Banco Central están cayendo porque no va nada, no le queda nada para las reservas. O sea, la riqueza del país se la está llevando el conjunto de las grandes empresas que hay en el país. Empresas extranjeras, empresas nacionales y empresas de asociación entre empresas imperialistas y empresarios argentinos. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Esa es más o menos la situación. ¿Por qué se hace eso? También es la pregunta. ¿Por qué los empresarios hacen eso? Los empresarios hacen eso ¿por qué? Porque por un lado hay una crisis mundial. Entonces la competencia en el mundo se está exacerbando. Lo vemos desde hace muchos años. ¿Eh? Pasaron por distintas etapas y actualmente se ha agudizado mucho más eso. Hay una demostración final, o sea, esto que viene de hace muchos años, está demostrado finalmente en lo que se llama los aranceles que puso Estados Unidos, la guerra comercial con Europa y con China, de Estados Unidos, y la guerra que hay
en Europa también. Todos lados hay cada vez una agudización de la competencia que toma montones de formas, que va desde pequeñas guerras, Ucrania, a lo que se llaman guerras comerciales, guerras físicas, guerras reales y guerras comerciales. Esa es la situación que se está viviendo en el país. Entonces, esa situación que nos llevan la competencia de los capitales está reflejado en la dificultad para hacer inversiones, porque no es posible que no tengan salida, no se puedan vender o estén en condiciones de ir a pérdida si se hacen inversiones. No se va a mejorar la situación del mundo y no se va a mejorar la situación del país. Eso es más o menos, si, si lo estamos viendo, qué es la crisis que estamos viendo acá. Es un problema de que el sistema está en bancarrota a nivel mundial. Hay un caos mundial. Bueno, gracias, Bueno, Claudio. Ya estamos sobre la hora. Si, bueno, cada uno quiere hacer una breve conclusión, algo más que quiera decir, como para ir cerrando, te agradecemos todo este tema. dejé algunas Eh, cosas en el tintero, ¿eh? No, bueno, ¿es mucho No, o lo no, no, dejamos para no, la... no, no. Bien, No. bueno. no, yo un par de cuestiones frente a lo que decía el informe de Dale, Claudio. Sofi. Eh, Digo, que esta fuga de capitales tan brutal, ¿no? De la burguesía nacional es también la contracara de la huelga de inversiones que vemos en Argentina. Y entonces estos datos me parece que sirven para desmentir este argumento patronal de que no hay inversiones porque el costo laboral sería muy alto y por lo tanto haría falta una reforma laboral, una mayor flexibilización y en realidad es al revés, digamos, el costo laboral viene en baja en Argentina porque los salarios están cada vez más atacados y demás. Entonces, acá el problema es poner el acento sobre el carácter parasitario de la clase capitalista, que ya no le resulta tan rentable invertir y todo lo que explicó Claudio. Después, otra cuestión, de que finalmente, esto que comentaban en el informe, de que si tenemos a empresarios argentinos que fugan plata al exterior, que a su vez son acreedores de deuda externa del país, bueno, está claro que es necesario investigar la deuda externa por su carácter ilegítimo y proceder a repudiarlo. Digo, no queda otra para salir de este hundimiento. Y tercero, esto de que la fuga de capitales la pagamos los trabajadores con saltos cambiarios, con endeudamiento sistemático. Por eso que me parece que la salida a todo esto es pensar una reorganización social sobre nuevas bases, ¿no? Planteando la nacionalización bajo control obrero del sistema financiero, del comercio exterior, porque si no, no va a haber forma de poder concentrar el ahorro nacional. O sea, el problema no es la falta de dólares, como dice Cristina, etcétera, sino que hay dólares, pero se lo fugan. Bueno, ¿cómo hacemos para revertir eso y realmente salir de esta crisis en beneficio de las mayorías? Bueno, gracias, Sofi. Clelia, Walter, Marta, Luisa, a ver si vamos haciendo un cierre y ya vamos terminando. Bueno, como siempre, muchísimas gracias a nuestros invitados, a los compañeros de la audición, a la audiencia. Es un tema como para seguirlo y buscar el sendero como para salir de esto, porque sí, sabemos lo que precisaríamos. Si es un sistema evidentemente que no da más, pero ¿cómo? Va a ser una tarea difícil. Ujú. Bueno, Marta, Gracias. A la disposición y al equipo
Y que sí, como dice Clelia, es mucho el trabajo que tenemos por delante. Ujú. Walter, Sí, bueno, miren, compañeros, primero felicitar acá a Claudio por el informe. Mientras vos hablás, Claudio, me volvía a la mente la estafa que es este sistema capitalista, porque se llena la boca hablando de la propiedad privada, y fíjense ustedes esta contradicción. La deuda es propiedad colectiva, pero la riqueza fugada, como fuga de capitales, esa sí es privada, esa sí es privada, ¿me entendés? Pero la deuda es pública. Es decir, este es un sistema estafador. Le quiero agregar al informe que hace 7 días el gobierno sacó un nuevo bono para endeudarse, el sí. famoso Bonte 30, otro bono más para endeudarse, porque es absolutamente inviable. Todo el esquema que hizo Caputo es absolutamente inviable y lo demuestra que el famoso Bonte sale con un 30% de interés. 30% de interés para un gobierno que quiere que la inflación sea del 1% anual. Si vos estás ofreciendo 30% de interés es porque estás en el completo horno y no hay forma de dibujarla, o sea, o mejor dicho, dibujarla como quieras, pero estás en el horno. Los acreedores, que no son tontos, se dan cuenta que una tasa del 30% frente a una inflación que está siendo mucho más baja son tasas de default. ¿Me entendés? Entonces no le han aceptado o ha tenido un recibimiento muy frío, el famoso Bonte, y por eso en los últimos 7 días el dólar en un principio llegó a estar 1.200. Después bajó, ahora está en los 1.115, pero llegó a estar 1.200. Y eso hizo tambalear por un día la famosa bicicleta financiera que se reactivó con el préstamo del FMI. Porque para que la bicicleta financiera se sostenga, tiene que haber una estabilidad en el dólar. Si se dispara el dólar, se dispara la bicicleta financiera, que es el corazón de la estrategia de Caputo. Miren, no hay que ser un gran economista y entender mucho de cuestiones de economía para saber que esto no tiene ni pies ni cabeza y se está gestando la tormenta perfecta. Un modelo económico que se está destruyendo, una descreencia completa en los partidos, en la justicia, en todo el régimen político y luchas que se están gestando, como el famoso super miércoles que hemos descrito acá, se está generando la tormenta perfecta y bueno, y esperemos que salgamos de esto con un resultado positivo. Pero ojo que puede ser que la crisis esté más cerca de lo que uno cree. Gracias, Walter. Luisa, que está muy ocupada, pero bueno, te damos unas Muy palabritas ocupada y para muchas despedirte. gracias por el programa, o sea, haciendo otras cosas, pero hoy es un día de eso que está a full. Gracias, Lili. No, nos seguimos la próxima semana. Bueno, entonces agradecemos al equipo, a Claudio, muy especialmente a Sofía que nos ha acompañado el día de hoy. Bueno, que siga con su hermoso trabajo militante y como representante de los estudiantes ahí en el Instituto de Formación Docente. Recordamos que el programa se emite los domingos a las 18 horas y el jueves a las 8 horas por Radio Conciencia Top News. Y agradecemos la suscripción a el canal de YouTube, La Rueda-W4C para continuar con la difusión de estos temas que nos atañen a todos en el día a día cotidiano. Será hasta la próxima.